¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Reyes, capítulo 8. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Bendito seas y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Guía nuestro camino, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que salga de nuestra boca, Padre. Ayúdanos para poder hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros tropiezos, de nuestras imperfecciones, para poder mejorarlas, para poder resarcirlas, Padre. Porque solo deseamos servirte y hacer tu voluntad. Ayúdanos a ver siempre las cosas como tú deseas, Padre. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para nuestra recopilación. Realmente no hay mucho que decir. Vemos que a través de este Segundo de Reyes, de esta lectura, de este libro de Segunda de Reyes, que fue escrito, se cree, por Jeremías, y que abarcó un periodo de 340 años, desde el año 920 hasta el 580 antes de Cristo. Es un año donde es un tiempo donde nos escriben acerca de los reyes que estaban en estos tiempos y cómo su reinado hizo que se alejara el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque adoraban otros ídolos, se mezclaron con otros pueblos, algo que Jehová había dicho que no lo hicieran. Bien, en este tiempo Eliseo le había dicho a la mujer cuyo hijo le había resucitado que se vaya a otro país porque Jehová le había dicho que iba a haber 7 años de hambruna en Israel. Y así lo hizo la mujer. Llevó a su familia a vivir durante 7 años con los filisteos. Pero cuando ya acabó esta hambruna, después de estos 7 años, ella regresó a Israel y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras, ¿verdad? Cuando entró el rey, estaba conversando con Giezi. ¿Quién era Giezi? Si recuerdan, era el siervo de Eliseo. Y le estaba diciendo, el rey le decía, cuéntame, ¿qué más ha hecho Eliseo, sus grandes hazañas? Y Giezi le estaba justo hablando al rey acerca de cuando Eliseo había resucitado al niño. En ese momento entró la madre del niño. Ahora, acá hay dos cosas importantes. Uno, que Eliseo, el profeta de Dios, ya sabía que iban a venir tiempos difíciles, tiempos de hambre en Israel. Y por eso advirtió a esta mujer que se vaya. Ahora, ella pudo haber dicho, no me voy a quedar, no creo, no confío. Pero no, ella fue una mujer que amaba a Dios, era una mujer temerosa de Dios y fue obediente a lo que le dijo el profeta y se fue, porque sabía que si Jehová lo decía, era porque así iba a suceder y nada iba a cambiar eso. Así que ella fue obediente y se fue durante estos 7 años. Se fue del país, se fue de Israel y se fue a vivir a Filistea. Y esto nos enseña también a nosotros lo importante que es la obediencia. Lo que leemos en la palabra, lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que Dios nos dice, es para que nosotros seamos obedientes a ella. No que, no, yo no creo o dudo, quizás no. Nosotros no estamos para dudar, ni para pensar, ni para creer que es mejor o no, porque así es como los reyes hicieron y fue que se alejaron de Dios. Y estoy hablando específicamente del rey Saúl. Dios lo nombró rey de Israel, pero él, en vez de ser obediente a la palabra de Dios, él creyó que siendo el rey tenía el poder de decidir sobre las cosas. Y no es así. Si él es rey es porque Dios lo nombró y lo que tiene que hacer es obedecer a Dios.
porque todo le pertenece a Dios, porque Él es el dueño absoluto de todo. Igual nosotros no tenemos que dudar ni pensar, sino simplemente obedecer. Si Dios nos dice, solo a mí me amarás, solo ante mí te inclinarás, pues eso es lo que tenemos que hacer. No debemos inclinarnos ante ninguna imagen hecha por el hombre. Muchas personas en este tiempo alaban al Cristo morado, alaban a la Virgen María, alaban al niño Jesús, ahora que viene también Christmas. Pero el niño Jesús ya no es un niño, es un hombre que va a venir pronto a juzgarnos a nosotros. Entonces, no necesitamos de ninguna imagen. Solo necesitamos de ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y algunas personas dirán a esta señora está loca o esta mujer está loca de lo que está diciendo. Pero no es lo que yo digo. Porque lo que yo digo no importa. Es lo que Dios nos dice. Y Él en su palabra nos dice que solo hay un Dios y que solo a Él le debemos todo. Y que solo a Él debemos inclinarnos. Pues eso es lo que debemos hacer. Y nuestro Dios está en el cielo. Es un Dios vivo. Es un Dios que nos escucha. Es un Dios que nos ama. Y es a Él a quien le debemos absolutamente todo. Por eso, así como esta mujer fue obediente, nosotros también debemos ser obedientes. Y como vemos muchas veces el pueblo de Dios se alejaba de Él y adoraba a otros ídolos. Y luego recibieron su castigo por eso. Entonces, nada de lo que hagamos va a pasar en vano, va a ser por gusto. Tenemos que demostrar si realmente amamos a Dios de corazón, pues debemos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser y amarlo como Él nos pide. Ser íntegros a nuestro Dios, único y verdadero. Entonces, aprendemos lo importante de la obediencia y el día de hoy lo importante de hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y este hecho de que ella llegara justo en ese momento, ¿era algo casual? No, las casualidades no existen. Todo tiene una razón y un propósito. Y Dios había designado que llegara esta mujer justo en este momento para que se le diera todo lo que le pertenecía. ¿Ven cómo Dios nos cuida? ¿Ven cómo Dios nos ama, nos protege, nos guía? Solo tenemos que ser obedientes a su palabra, ponerlo primero y demostrarle cuánto lo amamos. Entonces, en ese momento, el rey le dio órdenes a uno de sus oficiales para que se preocupara de que todo lo que a ella le pertenecía le fuera devuelto, además del valor de la cosecha que hubiera habido durante su ausencia. Bendito y glorificado sea nuestro Dios. ¿Gracias a quién sucede todo esto? Gracias a Dios. Una vez más les digo, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Solo debemos ser obedientes a su palabra, no hacer lo que nos parece correcto, lo que está bien, sino lo que Él nos dice. Amarlo, ponerlo primero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Eliseo dice se había ido a Damasco en esos días y el rey Ben-Hadad estaba muy enfermo. Así que el rey, al enterarse que estaba ahí Eliseo, envió a Hazael para que le pregunte, le dice, lleva un presente al varón de Dios, al hombre de Dios, ¿verdad? O sea, a Eliseo, y pídele y pregúntale, pídele que le pregunte a Jehová si sanaré o no. Obviamente, Eliseo ya sabía sobre esto, ¿verdad? Entonces Hazael llevó 40 camellos cargados de los mejores productos y se fue a ver a Eliseo. Y cuando llegó le dijo, Ben-Hadad, tu hijo, el rey de Siria, me ha enviado a preguntar si sanará. ¿Se dan cuenta que este es el rey de Siria? No es el rey de Jerusalén,
No es el rey de Judá, es el rey de Siria, ¿verdad? El rey de Siria. Pero que como vemos, también conocía a Jehová y creía y confiaba en Jehová. ¿Se dan cuenta? Así que Eliseo respondió, le dirás que sí, pero Jehová me ha mostrado que ciertamente morirá. Eliseo miró a Hazael hasta que éste se sintió incómodo y luego Eliseo rompió a llorar. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Primero, como sabemos, ya sabía Eliseo lo que iba a suceder y que las cosas tenían que ser así. Y no había nada que pueda impedir algo que estaba por suceder. Esto llevó a que Eliseo rompiera a llorar mirando cómo Hazael, el hombre que estaba frente a él, iba a ser tan cruel. Y le dice, yo sé las cosas terribles que le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a los jóvenes, estrellarás a los niños contra las rocas y abrirás el vientre de las mujeres que están encinta, de las mujeres embarazadas. ¿Se imaginan qué cosa más terrible? Lo que nos dice son actos de gente cruel, ¿verdad? Qué cosas tan terribles que acaba de decir Eliseo. Y Eliseo no pudo soportar y echó a llorar, porque lamentablemente lo que él sabía que iba a suceder, iba a suceder. Entonces, le dijo esto y el Hazael dijo, ¿soy yo un perro acaso? Jamás haré algo semejante. Para empezar, no es un perro porque los perros cuidan y lamen a sus amos. No sería un perro. Es mucho peor, ¿verdad? Probablemente un demonio, alguien cerca al diablo, que es el que puede hacer esto. Entonces Eliseo le dijo, Jehová me ha mostrado que vas a ser el rey de Siria. Cuando Hazael regresó, le dijo al rey lo que le había dicho. Le dijo, ¿qué te dijo? Y Hazael respondió, me dijo que te recuperarías. Pero al día siguiente Hazael tomó una frazada, la mojó en agua y cubrió con ella el rostro del rey hasta que éste murió asfixiado. Hazael tomó posesión del trono. ¿Se imaginan cuánta crueldad? Matar a alguien con quien han compartido bastante tiempo, a quien él servía, y matarlo de esta manera. Ahí podemos darnos cuenta lo cruel que es y todo lo que le espera al pobre pueblo de Israel. Pero es porque ellos mismos se lo buscaron por alejarse de Dios, ¿verdad? De ahí que sabemos lo importante que es ser obedientes a las normas, los principios que Dios nos dice y estar siempre a su lado, haciendo su voluntad. Entonces, el rey Joram, hijo de Josafat de Judá, comenzó a reinar durante el 5º año de Joram de Israel, hijo de Acab. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 8 años en Jerusalén, pero fue tan perverso como Acab y los demás reyes de Israel. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, como Dios había prometido a su siervo David que cuidaría y guiaría a sus descendientes, no destruyó a Judá. Durante el reinado de Joram, el pueblo de Edom se rebeló contra Judá y designó su propio rey, y Edom logró su independencia. A la muerte de este rey, ¿verdad? Del rey de Judá, Joram, murió y fue sepultado en el cementerio real de la ciudad de David, y lo sucedió su hijo Ocosías, que ascendió al trono en el año 12º, quiere decir el 12º año, el número 12, de Joroboam en Israel, que era hijo de Acab. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar
pero reinó solo un año en Jerusalén. Su madre fue Atalía, nieta de Omri de Israel. Fue un hombre perverso, al igual que todos los descendientes del rey Acab, con quien había emparentado por matrimonio. En unión con el rey Joram de Israel, hijo de Acab, peleó contra Hazael, como sabemos el rey de Siria, que era igual de cruel, ¿verdad? El rey Joram fue herido y fue a Jezreel a descansar y recobrarse de sus heridas. Mientras estaba ahí, fue a visitarlo el rey Ocosías de Judá, quien era hijo de Joram. Y más adelante veremos, pues, qué pasó después. Pero lo que vemos es que, lamentablemente, muchos de estos reyes, como toda la descendencia del rey Acab, fueron crueles y unos más que otros. Qué triste, ¿verdad? Qué triste saber que personas que conocen a Dios se alejen tanto y prefieran servir al demonio, prefieran servir a aquellos dioses de barro hechos por los otros pueblos, ¿verdad? Muy triste. No cometamos los errores de este pueblo de Israel, de estos reyes que estaban alejados de Dios. En estos tiempos, pongamos siempre a Dios primero. Hagamos siempre su voluntad. Escuchemos siempre su palabra y seamos fuertes espiritualmente. Pidámoslo siempre que nos guíe y nos ayude con su Espíritu Santo, porque no estamos solos. Jesús ya hizo todo lo más importante, que es limpiarnos del pecado. Ahora nos toca a nosotros vivir para servir a nuestro Dios, esperando pronto el regreso de Jesús o, quién sabe, el arrebatamiento, donde todos seremos llevados, todos los que le pertenecemos a Él, seremos llevados. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.